Hemos invitado a la doctora Beatriz Arango. Ella es abogada experta en insolvencia económica. Para algunos será una expresión que ya han escuchado, para otros un salvavidas, que en fin, no importa, vamos a ver, por eso está ella con nosotros. Doctora Beatriz, qué rico que esté con nosotros aquí en Clicracia. Bienvenida. Hola Roger, buenos días para todos, muchísimas gracias por la invitación. No señora, gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces, hágame un favor, empecemos. Acabo de hablar de insolvencia económica y vuelvo a decir, para algunos es un salvavidas y la verdad es que si uno mira la expresión así directamente, dice insolvencia económica, o sea, una persona que tiene dificultades económicas, que no tiene con qué pagar sus deudas, por ejemplo, y entonces hasta ahí les llegó la vida. ¿O es un salvavidas realmente? Cuéntenos, Beatriz Arango. Roger, es un salvavidas completa para aquella persona que se encuentra en una situación económica difícil. ¿Qué significa esto? Esto significa que aquella persona que se encuentre pasando por un momento financiero donde con sus ingresos no le alcanza para pagar las deudas que tiene, pues podrá someterse, cumpliendo unos requisitos, a un procedimiento legal que cualquier ciudadano en Colombia tiene derecho a someterse. Entonces, hemos escuchado toda la vida hablar, Roger, de las empresas que se van a quiebra o se van a reestructuración, los comerciantes que se van a quiebra o hay una reestructuración dentro de sus negocios. Pero poco sabemos que las personas naturales, no comerciantes, es decir, la ama de casa, el pensionado, el empleado, el independiente, también tienen la posibilidad de sanear esa vida financiera, es decir, de volver a respirar tranquilo y entender que todos esos problemas que los agobian y que nos llevan a cantidad de problemas de salud mental tienen solución. Doctora Beatriz, un saludo muy especial. Al hablar de este tema, pues muchos han manifestado que es borrón y cuenta nueva, es decir, me van a saldar todas las deudas. ¿Es así? O sea, es decir, voy a quedar sin deudas, ya no tengo que pagar nada, no le tengo que pagar nada a los bancos, a esas personas que le debo, o simplemente es que me dan me dan más plazo para pagar. Cuéntenos un poco esto porque son las dudas que se generan frente cuando uno se declara en insolvencia económica, es decir, no tengo con qué pagar mis deudas. Oscar, es muy importante lo que estás diciendo, pero te voy a hacer claridad en esto. Y es, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no significa que sea un borrón y cuenta nueva, porque yo puedo tener dos posibles resultados. El primero es lograr un acuerdo de pago. Digamos que cuando pensamos en lograr un acuerdo de pago, estamos hablando necesariamente de unas circunstancias específicas de acuerdo muchísimo mejor que las que yo tenía cuando yo realicé los créditos. Entonces me van a dar unos nuevos plazos y unos intereses que por lo general se pactan a futuro, olvidando los intereses que ya se causaron y que ya debo, con un valor casi que insignificante comparado a lo que están las tasas de interés en este momento. Entonces, digamos que en ese caso no hay un borrón y cuenta nueva, sino que hay un nuevo comienzo a esos créditos para honrar las obligaciones. Pero también está aquel ciudadano que no tiene la manera de honrar las obligaciones y entonces, ¿qué hacemos en este caso? Se va a una liquidación patrimonial, que ahí sí de pronto vamos entonces a entender que es que se va a un trámite ya un poco más largo, donde básicamente al finalizar el proceso, el juez lo que determina a través de una sentencia es que esas obligaciones, esas deudas que tiene se convierten en naturales. ¿Y qué significa que se convierten en naturales? Significa que las descarga el juez, o sea que no se las van a poder cobrar esas entidades o esas personas naturales o ese municipio o esa gobernación o la DIAN a quien le deba a futuro, que si esa persona luego va a tener un apartamento, un carro, una moto, un dinero en la cuenta, no va a poder ser embargado. Doctora Beatriz, buen día, cordial saludo. Por favor, para ilustración de nuestros internautas, el paso a paso. Yo, Javier Arboleda, me quiero declarar como insolvente económico. ¿Ante quién acudo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? Porque me parece como pedagógicamente muy importante para que la gente sepa cuál es el mecanismo, cuál es la ruta para que pueda llegar a esa negociación.
Claro, Javier, lo que dices es muy importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que cumplir unos requisitos legales. El primero es ser persona natural, no comerciante, porque como les indiqué, están normas para las personas naturales, ¿cierto? El segundo es tener mínimo 2 acreedores y que esas obligaciones con esos acreedores, por lo menos 2, se encuentren en mora y que esa mora sea superior a 90 días. Entonces, estamos diciendo que mínimo 2 obligaciones tenga más de 90 días y que esas que tienen los 90 días de mora tengan más del 50% del pasivo en mora. ¿Qué significa esto? Que si yo le debo a un banco 50 pesos, al otro banco 50 pesos y al otro banco 10 pesos, con tener esos 60, o los dos de 50, o uno de 50 y uno de 10 en mora, ya tengo más del 50% de mis deudas en mora y que por lo menos tengan 3 mesecitos de esta mora, ¿cierto? Entonces, ahí ya estoy cumpliendo los 3 requisitos que nos trae la norma. No pueden ser con un mismo banco, tener los 2 créditos que yo tengo en mora, deben ser mínimo 2 acreedores distintos. Digamos que cumpliendo estos requisitos, yo lo que hago es que presento una solicitud de insolvencia económica que la puedo presentar o ante un centro de conciliación o ante una notaría. Realmente al momento práctico, por lo general se presentan ante los centros de conciliación porque las notarías tienen unos costos muy, muy elevados en sus tarifas, entonces para un deudor es difícil poder, digamos, cumplir esto. La ley permite que yo lo presente con abogado o sin abogado el trámite. La realidad jurídica es que es mucho más sencillo presentarlo con abogado, ya que los términos de lo que hay que diligenciar en la solicitud, digamos que para una persona que no sea abogado no va a ser sencillo, ¿cierto? Entonces, hasta ahí iría como el comienzo. En esta solicitud, ¿yo qué tengo que presentar? Pues cumplir con unos requisitos. Esos requisitos son la identificación del deudor, o sea, la persona que debe, su nombre, su cédula, pero a la vez la identificación de esos acreedores. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a citar a esos acreedores, vamos a realizar una citación, entonces hay que decir a quién le debo, cuánto le debo, quiénes son, dónde los consigo, o sea, los domicilios, las direcciones de notificación y qué les debo y bajo qué productos. Y esto hay que presentarlo con algo que la norma llama una, digamos, categorías o prelaciones de créditos. Es decir, como qué créditos son más importantes que otros. Entonces empezamos con los fiscales, que son como los que están arriba, como de esta pirámide, que son los impuestos, alimentos, las deudas a trabajadores, como los créditos que tienen determinada prioridad. Continuamos en el segundo escaloncito con los créditos prendarios, que son los de vehículo por lo general, aunque también pueden haber créditos garantizados como garantías mobiliarias en esa categoría, que no necesariamente sean créditos de vehículo. Y después nos encontramos la tercera categoría, que son los créditos hipotecarios. Digamos que para las personas naturales no comerciantes no suele haber cuarta categoría porque serían proveedores y se supone pues que no vamos a hablar de proveedores en personas naturales no comerciantes, ¿cierto? Y ya la quinta es la más común, que son las tarjetas de crédito, los créditos, los pagarés, todo lo que no esté en las categorías anteriores, ¿cierto? Las fotomultas. ¿Qué pasa con esto? Ya relacionado todo esto, vamos a contar cuál es la propuesta de pago que vamos a presentar. Y para tener en cuenta esa propuesta de pago, también vamos a contar cuáles son mis ingresos, sea como pensionado, como independiente, como empleado, la actividad que yo tenga, ¿cierto? Que no me haga comerciante versus mis gastos. Entonces se hace un comparativo de cuánto me gano, cuánto me gasto, cuánto me queda para poder hacer una propuesta que sea viable para los acreedores, ¿cierto? Y ya entonces, digamos que cumpliendo estos requisitos y aportando como los anexos o las pruebas correspondientes a estos, el centro de conciliación o la notaría nombrará un conciliador o un operador en este trámite, quien citará a esos acreedores y al deudor a una primera audiencia. Y ahí vamos a realizar la primera etapa del proceso, que es la negociación de esas deudas. Obviamente se ha identificado primero que cada una de las personas que asistan pues cuenten con los requisitos legales o los poderes para representar a las entidades, se verifican los valores adeudados. Por lo general el deudor no conoce muy bien cuáles son esos valores, porque aunque los puede tener en los extractos, el abogado que va de parte de las entidades o el acreedor, pues debe llevar discriminado por ley
cuánto se debe por capital, cuánto de intereses corrientes, cuánto de intereses moratorios, cuánto de otros conceptos como costas procesales, seguros y todo lo que se genere, ¿cierto? Y sobre eso entonces se presenta ya de una manera más, digamos, oficial o acomodada, de manera objetiva, la propuesta de pago. Si esta propuesta de pago es aceptada, entonces la persona va a tener un acuerdo y digamos que ahí termina el proceso. Si la persona no logra un acuerdo de pago con sus acreedores, entonces continuará con la segunda etapa del proceso, que es la liquidación patrimonial. Y esta liquidación patrimonial ya no se hace ante el centro de conciliación o la notaría, sino que ese conciliador envía el expediente a los juzgados municipales de la ciudad donde esté domiciliado ese deudor para que inicie el trámite de apertura de liquidación patrimonial de ese deudor, donde al finalizar un proceso un poco más largo, pues terminará con la sentencia de la que estábamos hablando hace un momento. Doctora Beatriz, acá hay un tema también importante y es que el declararme en insolvencia económica, ¿qué pasa con las centrales de riesgo? O sea, ¿quedo afectado de todas formas a la hora de querer hacer un nuevo préstamo, a la hora de, por ejemplo, comprar un inmueble? ¿Qué pasa con esas centrales de riesgo? Porque es importante también conocer a qué me someto yo al declararme en quiebra como persona natural. Claro, Oscar, lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que cuando tú ingresaste o iniciaste o te sometiste a este trámite, ya estaba reportado en centrales de riesgos en mora. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos es tener mínimo 3 meses de mora, ¿cierto? Entonces, digamos que de entrada vas a tener un reporte ante centrales mejor que el que tenías inicialmente, porque inicialmente estaba reportado por mora. Cuando tú inicias este trámite, el conciliador del proceso te reporta ante las centrales de riesgos como una persona que inició y fue admitido su trámite, ¿cierto? De negociación de deudas. Entonces, esa primera anotación es mejor que estar en mora. Segundo, si logras un acuerdo, el conciliador reporta a las centrales de riesgos que estás en acuerdo de pago, lo que nuevamente hace que sea mejor que el estado en el que estabas antes. Y digamos, si te vas a una liquidación patrimonial, el juez, cuando emite la sentencia, también notifica a las centrales de riesgo de que descargue esas deudas. O sea que si a ti te aparecía que le debías al banco X 100 millones de pesos, al banco Y 50 millones de pesos y así todos tus acreedores, pues ahora en centrales de riesgos vas a aparecer sin esas moras, sin esas deudas. ¿Qué va a suceder? Que seguramente vas a tener un puntaje bajito. Lo primero que te quiero decir y que le digo yo a mis clientes es, aquí vinimos a cambiar el chip. Si usted ya quedó sin deudas o si usted ya logró un acuerdo de pago, la idea es que usted no se vuelva a endeudar. Pero si usted lo desea, porque es el deseo de cada persona, volver a adquirir deudas, lo que va a tener que hacer es que va a tener productos financieros con unos valores mucho más pequeños que tendrá que darle un muy buen manejo para que ese puntaje del score suba y de esa manera, digamos que usted logre o pueda mejorar el puntaje y le vayan ampliando los valores de los créditos. Oscar, te cuento que lastimosamente las entidades financieras, a mi manera de ver, son tan irresponsables que las personas estando en acuerdos de pago o en liquidación patrimonial reciben por parte de esas entidades preaprobados de créditos. Y esto no debería pasar porque para eso se hace el reporte. Si yo estoy en un acuerdo de pago, la idea es que lo que me queda de mis ingresos es justo para mis gastos y para el pago de lo que debo. Y si estoy en liquidación, pues la idea es no volver a adquirir créditos, por lo menos no por ahora, pero las entidades pues siguen ofreciendo estos créditos a los deudores. Te lo digo porque pues le pasa a mis clientes. Doctora Beatriz, recordemos que cuando hay atrasos en las obligaciones financieras, lo primero con lo que amenazan los bancos son con por las propiedades que uno tenga, carro, casa, en fin, salvo que no sea que sea patrimonio inembargable. Si yo llego a un acuerdo de pago, ¿qué pasa con esas propiedades que yo tengo, con esos bienes que yo tengo? Bueno, lo primero que te quiero contar es que cuando se admite el proceso por parte del operador, lo primero que el operador hace es que si en la solicitud estaban reportadas juzgados donde cursaban procesos en contra de ese deudor,
pues entonces se procede a notificar al juzgado y el juzgado deberá suspender los trámites que haya en contra de ese deudor. O sea que si estabas con un embargo del salario o si estaba próximo a un remate porque tenías un inmueble embargado, se suspenderá esos trámites o esos procesos judiciales y acto seguido, si lograste un acuerdo de pago, pues entonces de igual manera se notificará al juzgado para que de esa manera pues sepan el resultado del proceso hasta tanto se cumpla el acuerdo de pago. Listo. Entonces digamos que no es que me levanten la hipoteca, pero se suspende el proceso, ¿cierto? Si tenías un vehículo que te iban a retener, pues ya no lo podrán retener. Si tenías un salario embargado, cesa esa retención de ese salario de ese embargo. Y así con la medida que tuvieras cautelar dentro de tu trámite, pero pues hasta tanto se cumpla. Pero si te vas a una liquidación patrimonial, ese bien que tú tienes embargado o hipotecado, pues será el bien que se entregue, porque es el bien que tienes de patrimonio dentro de la liquidación patrimonial, excepto, como dices, si tiene alguna afectación a vivienda familiar o a patrimonio de familia inembargable, aclarándote algo que muchos abogados de pronto desconocen cuando inician estos trámites y juegan con el patrimonio de los deudores, y es que si las obligaciones se adquirieron con antelación a esa afectación de patrimonio de familia inembargable, o de vivienda familiar, el juez podrá levantarla a solicitud de los acreedores. Doctora Beatriz, yo termino haciéndole una pregunta extrajurídica. Yo la recuerdo a usted muy bien cuando alguna vez, además fue docente, profesora mía. Entonces, a pesar de que a pesar de lo joven que se ve, ¿cierto? De lo joven y bonita, pero lo bonito tiene, no importa, la edad en las mujeres y en los hombres a veces nos hacen ver mejores. No, pero joven, sobre todo joven y bonita. Entonces yo la recuerdo hablando del Código General del Proceso, y eso es del año 2012, y entonces a partir de ahí es que el régimen de insolvencia que era para las empresas se empieza a aplicar en las personas naturales, y de ahí es que usted se volvió experta, si mi memoria no me engaña, ¿cierto? Entonces, yo no sé si la pregunta que vuelvo a decir es extrajurídica, la pone en casas prietas, o si no le dejo la tareita. De 2012 hacia acá, cuando se empieza a poner en práctica este régimen de insolvencia económica para las personas naturales, es posible conocer indicadores que digan que, por ejemplo, los índices de suicidio han bajado. Recuerden que por ahí empezó la conversación. Los índices de suicidio bajaron porque uno con una situación económica absolutamente estresante, pues lo lleva a problemas mentales, a depresión y al extremo del suicidio. ¿Es posible, doctora Beatriz Arango Nieto, que uno encuentre algunos indicadores que digan que este régimen ha salvado vidas? Roger, yo no creo que el Ministerio de Justicia y del Derecho se hayan tomado el trabajo, ni el de salud, ¿cierto?, de sacar como esas estadísticas, porque creo que no las hay. Yo no creo que nadie haya sacado esa estadística del tema de salud mental versus la aplicación de la norma, porque digamos pues que no es tan sencillo, ¿cierto? Pero yo en mi experiencia personal como abogada de deudor te puedo contar que por lo menos el 90% de mis clientes son medicados. Son medicados, han estado internados, se encuentran bajo algún tratamiento psiquiátrico por el tema de las deudas, porque que a ti te estén llamando 12, 17 veces al día a cobrarte una obligación que tú sabes que tú tienes, con el agravante, Roger, y te lo digo por experiencia, porque también trabajo con casas de cobranza en otras áreas, me dicen siempre, es que me encantan cuando me tocan procesos en Medellín, por ejemplo, porque el paisa tiene una cultura de pago muy alta, a comparación de otras ciudades donde el paisa se preocupa por el pago de sus deudas. Esto mismo, en esa formación de que yo debo pagar mis deudas que tenemos los colombianos, hace que mentalmente yo no necesite que me estén llamando 15 o 16 veces para cobrarme, porque yo solito me torturo recordándome que debo hacer los pagos, y eso lleva a que la persona más el externo llamándolo pues se vea en una situación realmente difícil mentalmente, que ha llevado, pues yo tengo clientes que ya no están con
nosotros porque pues han tomado esas decisiones de suicidarse. Muy duras, pero lo han hecho porque ni siquiera teniendo la sentencia, Roger, que dice que ya no tienen esas obligaciones, que la ley se las descargó, su capacidad de su responsabilidad y su tema mental, ético, personal, les han permitido continuar con el trámite. Entonces mira que hay personas que el proceso les salva la vida porque definitivamente les da un aire nuevo, pero hay otras personas que ni siquiera estando dentro del trámite, por su mismo sentido de responsabilidad, cuando no logran el acuerdo de pago, pues toman de buena manera esto, porque la angustia personal los lleva a tomar esta clase de decisiones. Pero no hay estadísticas, volviendo a tu pregunta puntual. No hay estadísticas, pero su experiencia, como nos lo acaba de contar, habla sobre esos resultados. Y mira las imágenes, yo no sé si usted le ha parado, como decimos popularmente, bolas a las imágenes, que son eso, son imágenes de personas angustiadas, estresadas, deprimidas. Es que es una cosa absolutamente complicada, que vas a ver, ¿quién va a creer pues que lo económico llegue hasta tan lejos, hasta llevar a una persona al extremo, como ya lo dijimos desde un principio, de cometer suicidio porque no tiene más salida? Pero las imágenes todas son esas. Vea esta imagen, absolutamente diciente, no está exagerada, ¿cierto que no, Beatriz? No, es que es angustia lo que los clientes. Roger, la primera asesoría que yo hago con las personas, por lo general lloran. No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa la edad. Yo mantengo mis clines en la oficina o en el bolso cuando me reúno con las personas, porque por lo general la persona en la primera asesoría llora de la angustia, de ese desahogo, de contar la situación, de explicarme lo que está viviendo, porque no es fácil para las personas, no es fácil. Sí, señora. Beatriz Arango Nieto, nuestra invitada hoy para ese tema tan importante, y creo que nos ha dejado absolutamente embelesados con el tema. Quiere decir, un dulcecito. Seguiremos hablando sobre el tema, Beatriz Arango, porque va más allá. Esto no es un problema solamente jurídico. Ya al terminar la conversación, como lo acabamos de ver, se demuestra que va mucho más allá. Es un problema más humano además. Muchísimas gracias, Beatriz Arango Nieto, y pues la volvemos a tener aquí, Dios mediante. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Que tengan un feliz día. Gracias. Feliz día también para usted, Beatriz Arango Nieto.